Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Mi nombre es Paloma Lascano y yo soy una latina en Canadá. Amigas y amigos, estoy muy contenta, en verdad se me ve en la cara, estoy súper emocionada porque el día de hoy les tengo dos sorpresas. La primera, tenemos a una persona, un latinoamericano que va a venir a darte su testimonio de cómo pudo emigrar a Canadá y cómo aplicó a un programa últimamente muy famoso, el programa del Atlántico. Si te gustaría saber un poquito más sobre él, te lo voy a dejar aquí en la pantalla. Ahora, si tú me dices, sabes que ya vi tu video, yo no cumplo con ciertos requisitos, ¿cómo le puedo hacer? Yo también quiero ir. Bueno, la segunda sorpresa es que hace aproximadamente unos 3 días o 4 días, la misma provincia en la cual él vive abrió ciertas oportunidades. Y lo que más me emociona es que son oportunidades que muchas personas por las cuales muchas personas me preguntan y me escriben todo el tiempo. Entonces, bienvenido, Diego. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias porque pues bueno, sé que los tiempos están un poquito diferentes. Les comento para los que son nuevos, yo estoy en Vancouver y bueno, él está en New Brunswick. Bueno, Diego, me gustaría que te presentaras y que nos comentaras a qué te dedicas, a qué te dedicabas en México, qué fue lo que estudiaste. Sí, muy bien. Bueno, mi nombre es Diego, tengo 26 años. Ahora, actualmente me dedico al área de caregiving aquí en Canadá y en México mi última experiencia fue en el área de tecnología. Sin embargo, igual tuve un tiempo con experiencia en caregiving. Ok, muy bien. ¿Y cuánto fue más o menos esa experiencia que tuviste? ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 2 años y medio, pero era a medio tiempo. Ok, y bueno, esta profesión, este oficio, ser caregiver, es básicamente ser un cuidador, cuidar a personas que pueden ser adultos mayores o personas con discapacidad, etcétera. ¿Nos podrías platicar? Entonces, actualmente en la provincia de New Brunswick, eso es a lo que te dedicas, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo tienes aproximadamente aquí? Tengo ya 2 años. 2 años, ok, ya bastante, 2 años. Muy bien. Y me gustaría también preguntarte, bueno, en todo este proceso, todas las personas que se contactan conmigo siempre me hacen esta pregunta que es, ok, ya llevo 3 meses buscando empleo y estoy enviando mi currículum a todas partes, pero pues no encuentro trabajo. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Me debo de rendir? Van 3 meses. Hay personas que me dicen, oye, en un mes ya conseguí una oferta, ya tengo mi oferta de trabajo, ya estoy aplicando mi visa. Entonces, ¿tú aproximadamente cuánto tiempo te tardaste en poder conseguir tu oferta? Un año. 1 año. ¿Y fue 1 año de estar enviando tu currículum, digamos, todos los días o cada semana o cada que veías algo interesante? Sí, correcto. Yo tenía descargada la aplicación de Indeed y a la par iba buscando. Yo lo que hice fue agarrar la lista de empleadores del programa del Atlántico, iba buscando empresa por empresa a ver qué se dedicaban y en lo que yo tuviera experiencia iba enviando mi currículum y básicamente eso durante más o menos un año. Wow, ok. Y yo creo que, y eso es lo que yo les platico, creo que es algo bastante positivo que cuando hablamos del programa del Atlántico, ellos nos proporcionan con una lista de empleadores, ¿correcto? Entonces, ellos están proporcionando con listas de empleadores larguísimas, o sea, son cientos y cientos y cientos, y tampoco significa que todos ellos estén contratando, ¿verdad? O sea, hay algunos que quizá no están contratando. Entonces, aquí lo, digamos, complicado es que tienes que invertirle ese tiempo, tienes que estar revisando, a ver, cuál es la página, qué es lo que les tengo que enviar, cuáles son las vacantes que tienen, se acomoda con mi experiencia, porque ciertamente ellos piden por lo menos algo de experiencia, ¿correcto? Algo de experiencia en el área. Es correcto. De hecho, para el programa del Atlántico, Ujú. te piden un año de experiencia. Ahora bien, ese año de experiencia no necesita ser continuo y full time. Ellos nomás lo que te piden es que en los últimos 3 años hayas acumulado 1560 horas de empleo. Eso es Exactamente. todo. Exactamente. La entrevista.
¿Cómo fue tu proceso de entrevista? ¿Qué te preguntaron? Supongo que fue en línea o fue por teléfono. ¿Cuáles fueron el tipo de preguntas que te hicieron? Así es, la entrevista fue por Skype, nada más fue audio en este caso, y el tipo de preguntas fueron desde mi experiencia, que les platicara un poco de la experiencia que yo tenía, a quién había cuidado, cuánto tiempo, después de ahí nada más me empezaron a platicar un poquito de la empresa, cómo funciona, qué es lo que ellos realizan, dónde lo realizan, y un poquito así. Después de ahí ya fue un poquito más de como de ver exactamente mis puntos fuertes y débiles. Realmente ellos nada más me iban preguntando, ¿has hecho esto? Sí, no, ok. Ellos llevan anotando más o menos su listita y básicamente fue eso. Ya las demás preguntas fueron más como si haya sido un checklist que les pasó algún oficial de inmigración como para verificar que uno esté como en cumplimiento. Exactamente, ok, muy bien. Entonces, ¿consideras que estuvo complicada la entrevista? No, o No, sea, no. no, ok. Em, el inglés. Para este programa se pide un inglés nivel 4, ¿verdad? ¿Tú consideras que el inglés nivel 4 ha sido un reto para ti el haber obtenido esa calificación? Realmente no. Ahora, en cuestión personales es porque yo ya tenía un nivel un poquito más avanzado que el que pedían. Ok. Pero yo poniéndome en el lugar de alguna persona que a lo mejor esté apenas aprendiendo el idioma, yo considero que 4 es un nivel muy apropiado para poder ya empezar a trabajar, comunicarte, sobre todo comunicarte, es lo esencial aquí, porque sobre todo, por ejemplo, en mi área, pues yo me tengo que comunicar con mis clientes, saber cómo se sienten, qué necesitan, entonces es un nivel, el nivel 4 es un nivel bueno ya para comunicarte, y está bien, no se me hace así como que un súper reto, no. Exactamente. Y claro que depende el tipo de trabajo. Yo a veces les comento, si vas a estar como asistente administrativo, bueno, pues también el área escrita, vas a estar enviando correos, probablemente otras empresas, entonces depende del área en el cual tú te vas a estar desempeñando, por supuesto. Otra pregunta que me gustaría realizarte sería, para este programa se sabe que se pide cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Y va aumentando dependiendo el número de personas. Si te gustaría saber un poquito más sobre eso, de nuevo lo menciono a detalle en el video. Pero la realidad es que es uno de los programas en los cuales se pide una menor cantidad de dinero. ¿Tú consideras que sí valió la pena Sí, la inversión? totalmente, Ujú. sí, totalmente. Ahora, este programa tiene una facilidad que no todos los otros programas lo tienen. Cuando tú aplicas bueno, cuando tú llevas a aplicar, este, tú tienes la opción de pedir un permiso de trabajo por un año en lo que tu residencia sale. Tú puedes aplicar primero a ese permiso de trabajo y aún así tienes un lapso de 3 meses para enviar tus documentos de residencia. Ok. Una vez que tú recibes tu permiso de trabajo, si tú ya envías tu aplicación a la residencia estando en Canadá, tú ya no necesitas demostrar ese dinero. O sea, es algo que es, tiene mucha ayuda, o sea, y no todos Oh, los programas lo tienen. oh. ¿Escucharon? Escucharon las letras chiquitas, por eso son bien importantes. Wow, ok, muy bien. Me gustaría también preguntarte, ¿cómo los canadienses te han recibido? Porque mira, aquí en este canal, y yo creo que en todos los canales que hablamos de este país, yo creo que hay opiniones divididas, ¿no? Tenemos el 90% de personas que dicen, amo Canadá y amo a los canadienses y amo su cultura y tenemos ahí algunos otros que por alguna razón dicen que Canadá no quiere inmigrantes, que a Canadá no le gustan los inmigrantes que no necesitan y que para qué, que por qué lo ponen tan difícil, por qué lo ponen tan complicado. ¿Tú qué opinas? ¿A ti cómo te han recibido los canadienses? En mi opinión personal, súper bien, sobre todo en estas zonas porque realmente todavía no tiene mucha inmigración como, a lo mejor como en Toronto, que es más común ver inmigrantes, es más, aquí no, aquí realmente, híjole, más del 90% de las personas son pues, blancos, ¿no? Canadienses de aquí.
Y ellos cuando ven personas, por ejemplo, que me ven a mí, es como que son demasiado amables conmigo, se esfuerzan en ayudarme y me preguntan, ¿y de dónde eres? Ay, ¿y de qué parte de México? Y cosa que no todos lo hacen, o sea, muchos son muy indiferentes como de, ok, o sea, como, pero no. Sí. Ay, qué emoción. No, me pone una sonrisa porque es que sí, así son los canadienses. Y digo, por supuesto no podemos generalizar, pero en la mayoría de los casos, em, por ejemplo, aquí yo que estoy viviendo en Vancouver, que casi todas las personas que por lo menos viven en mi vecindario son de otros lugares o llegaron como refugiados o personas que nacieron en otro país y crecieron aquí y, y son muy abiertos, siento yo, y siempre les emociona mucho cuando uno le dice, ay, soy de México, soy de Colombia, realmente se emocionan y son personas que realmente, digo, tienen la fama de ser amables por una razón. Y claro que se necesitan inmigrantes, si no, Canadá no estaría creando, correcto, tantos programas por todos lados. Y yo creo que incluso en donde tú estás, en New Brunswick, han estado subiendo un montón de ferias de empleo. Sí, y es tangible, no nada más es el hecho de uno decir, a lo mejor hay muchos programas por cuotas. No, de verdad, uno puede hacer una caminata por todo el centro de las ciudades. En todos lados no falta un negocio que esté solicitando ayudantes. Tú vas a fábricas y están llorando por personas que no tienen, o sea, que de verdad no hay personas que quieran trabajar, ya sea porque los canadienses no quieren trabajar o porque hace falta gente. De verdad es algo sorprendente. ¿Escucharon? Fue como de wow. Y también me gustaría preguntarte para finalizar y para no hacerlo más largo, yo sé que a muchas personas les gustaría escuchar una entrevista de 2 horas, yo soy de esas personas que les encanta mientras estoy haciendo otras cosas, pero me gustaría preguntarte, para todos aquellos latinoamericanos, que bueno, es el público que me sigue, que ya tienen 6 meses, un año enviando sus documentos, currículums, y que se sienten muy desmotivados porque de verdad, digo, depende de la situación, hay ciertas personas que decidieron emigrar por cuestiones de estudios, por cuestiones de vamos a ver qué pasa, pero hay otras personas que realmente desean emigrar porque lo necesitan, es un sí o sí por la situación que vive mi país. Entonces, ¿qué les dirías a todas esas personas que han estado batallando muchísimo? ¿Qué consejo, qué crees que fue lo que a ti te funcionó para poder encontrar esta oportunidad que tú estabas buscando? Digo, ya tienes 2 años y me comentas que te acaban de dar tu residencia también. Ok, bueno, primer consejo es, el primero es no quitar el dedo del renglón. De verdad, los tiempos para cada quien van a llegar. Hay que seguir buscando, aplicando. No hay que descartar. No hay que ser, que decir, ay, no, para la isla no aplico. De verdad, cualquier oportunidad que vean, apliquen. Busquen sobre todo, no se vayan tanto porque a lo mejor mucha gente, el error, y me incluyo porque yo lo hacía mucho, era de buscar en Toronto, buscar en Vancouver, en Montreal. Sí, ahí también necesitan personas, pero es más fácil que las personas de la misma Canadá se muden ahí, tomen esos empleos. Muchas veces es más fácil buscar, por ejemplo, aquí en las provincias del Atlántico, ya sea en Manitoba, en Saskatchewan. Manitoba, sí, ahorita Manitoba trae Bueno, muchos programas. Ujú. exacto, vaya, incluso los territorios, o sea, si de verdad son las ganas de inmigrar, ahora sí que no hay límites. Sí, no Lo hay segundo es que límites. no descarten ninguna experiencia que tengan. En mi caso, yo estaba en el área de tecnología 3 años, o sea, y eso no fue lo que me trajo aquí. A mí me trajo mi otra experiencia, que es menos, ¿cómo le dicen aquí? Menos skill, con menos habilidad. Mm. Entonces, no descarten ninguna experiencia que tengan. De verdad, no saben si algún momento la van a necesitar, si aquí en Canadá a alguien les va a gustar su perfil y entonces no descarten. Exactamente. Y lo que estábamos platicando previo a la entrevista, la conversación que estábamos teniendo era, bueno, a ti en algún momento te gustaría ejercer tu carrera. Pues claro que sí, ¿no? A quién no le gustaría, por alguna razón, estudiamos lo que estudiamos, ¿no? Y ya siendo residente permanente, la realidad es que es más sencillo, ¿correcto? Todo ese proceso.
se abre un mundo de oportunidades para ti de una vez que eres residente, y ahorita ya estoy en el proceso de pues, empezar a buscar alguna otra oportunidad porque ya fueron 2 años en la misma compañía. Bueno, pero ya uno tiene que seguir en esta vida, ¿no? Uno hay Es- que seguir progresando y es Y la pregunta más importante, Diego, ¿necesitas miles y miles y miles de dólares para poder emigrar? nada, definitivamente no. No, Existen los programas adecuados, nada más hay que buscar bien. hay que buscar Hay que muy leer bien. mucho, hay que leer mucho, 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 eso sí. De verdad, en lo que están buscando empleo, siempre échense un clavadito a la página de Canadá.ca, porque de verdad hay mucha información, hay que tratar, yo sé que es mucha, pero hay que tratar de digerirla poco a poco y entender, porque entendiendo bien cómo funcionan las cosas, se te puede facilitar todo. Exactamente, exactamente. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Te agradezco por estar aquí y por haberte dado el tiempo de contestar todas estas preguntas para las personas que, digamos, que se sienten un poquito desmotivadas y que realmente este sueño de emigrar a Canadá lo ven como imposible, como algo muy complicado, así como él. Hay cientos y cientos de historias de personas más jóvenes, de personas mayores, con familia, no solamente en New Brunswick, sino en muchísimas otras partes, provincias y territorios de Canadá. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y por tomarte el tiempo. Pues muchísimas gracias por la invitación y todo el éxito del mundo a todos los futuros canadienses que están por llegar.